Bueno, es momento de seguir actualizando las noticias aquí en Contexto Global de France 24. Les acompaña, ya saben, Rodrigo Sedano, y es un placer estar con ustedes para repasar toda la actualidad internacional. Así que vamos con los titulares. Donald Trump y Kamala Harris siguen la campaña a 3 días de las elecciones en Estados Unidos. El republicano ha hecho campaña en Carolina del Norte, mientras Kamala Harris se encuentra en eventos en Georgia. Entre tanto, en Pensilvania, los votantes se preparan para entregar los apoyos que podrían definir la contienda. Y van 213 fallecidos en España por el paso de la Dana. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció que duplicará el número de uniformados para ayudar en las áreas de rescate y emergencia, mientras continúa el trabajo para despejar vías y acceder a más zonas anegadas. Y se reanudó en la Franja de Gaza la campaña de vacunación de niños contra la polio. Finalmente, el área cubierta por una pausa humanitaria se redujo y solo se van a aplicar inyecciones en la ciudad de Gaza. Desde la OMS se denuncia un ataque israelí contra uno de los puntos de vacunación. Vamos a dar inicio en Estados Unidos. A 3 días de los comicios, Kamala Harris y Donald Trump hacen sus intervenciones de último minuto en el sur del país. En Carolina del Norte, Trump dijo que los residentes de los suburbios estaban bajo ataque por criminales y prometió que iniciaría deportaciones masivas desde su primer día si es elegido presidente. En tanto, Harris en Atlanta aseguró que el magnate se estaba volviendo cada vez más inestable y que abusaría de su poder si volviera a la presidencia. Los indecisos podrían ser ahora clave en una elección que se presume ajustada. Bueno, en estas elecciones 10 estados también van a votar para decidir sus respectivas posturas frente al aborto. Arizona es un estado pendular donde se implementó una de las leyes más restrictivas frente al tema tras la decisión Dobbs de la Corte Suprema. Ahora los ciudadanos de este estado votarán por una enmienda a la Constitución estatal para restaurar o no este derecho al aborto. Nuestro corresponsal en el sur de Estados Unidos, Andrés Espinal, nos trae la historia. Arizona fue uno de los estados en implementar una de las restricciones más estrictas al aborto en Estados Unidos tras la derogación de Roe v. Wade, con una ley de 1864 que se oponía al aborto en todas sus formas, incluso después de una violación o un incesto. Después, la legislatura estatal detrás mío derogó dicha ley, pero ahora son los ciudadanos los que tendrán que ir a las urnas para determinar si apoyan o no una medida de enmienda a la Constitución estatal a través de la propuesta 139 que garantizaría nuevamente el derecho al aborto como un derecho fundamental aquí en el estado del Gran Cañón. Fueron muchas las organizaciones que se movilizaron y comenzaron a reunir voluntarios para recolectar las firmas para esta iniciativa. Y sí, sobrepasamos la expectativa. Fueron más de 800,000 firmas. Fue increíble. Aún estoy en chats con gente que dice que es voluntaria, que está hablando con votantes. Es bueno si hay un doctor autorizado para que ellas vayan con confianza y no tomen ningún riesgo de morir. ¿Verdad? Es simple. Por supuesto, el tema del aborto divide fuertemente a la sociedad aquí en Arizona. Los católicos son una de las comunidades que más motivos tiene para oponerse a esta enmienda 139. Ellos se reúnen todos los días aquí frente a la Basílica de St. Mary en el centro de Phoenix. La única persona que debía de tener la voz de quitar vida de un niño es Dios. Nosotros no somos Dios. Estamos hablando de mujeres saludables que vienen y lo que están pasando es una crisis. El bebé no es la crisis, sino que hay algo más. Entonces vienen, tienen miedo y las convencen en vez de solucionarles lo que en verdad la crisis que en verdad tienen. Los demócratas apuestan a tratar de movilizar principalmente a las mujeres y a los jóvenes con el tema del aborto, mientras que otros temas como la inmigración, la economía y la inflación siguen jugando a favor de Donald Trump, que a pocos días de las elecciones mantiene una leve pero consistente ventaja en las encuestas aquí en el estado de Arizona, que entrega 11 votos del colegio electoral. Bueno, muchos líderes europeos contemplan con inquietud la perspectiva de otra presidencia del republicano Donald Trump. Temen lo que podría significar para el apoyo estadounidense a Ucrania y para la OTAN. Vamos a revisar estas preocupaciones en el informe.
Cuando Donald Trump anunció a J.D. Vance como su compañero de fórmula, revivó los temores sobre lo que un segundo mandato suyo podría significar para Europa. Vance ha dejado claras sus opiniones aislacionistas desde el principio. Justo después de que Rusia lanzara su ofensiva a gran escala en Ucrania, dijo en un podcast: "Tengo que ser honesto con ustedes, realmente no me importa lo que le pase a Ucrania de una forma u otra". El propio Trump ha puesto en duda la financiación en curso para Kiev y ha prometido que pondrá fin a la guerra en 24 horas si gana, sin explicar cómo. También ha dicho que no saldría en defensa de un aliado de la OTAN que estuviera siendo atacado por Rusia si ese miembro no paga una cantidad suficiente en su propia defensa. De hecho, les animaría a que hicieran lo que les diera la gana. Hay que pagar. Desde entonces, el Congreso estadounidense ha aprobado leyes para limitar la capacidad de un presidente de retirarse de la OTAN, pero con la excepción del húngaro Viktor Orbán, amigo de Trump, los líderes de la Unión Europea llevan meses preocupados por lo que una administración Trump-Vance pueda significar para la seguridad general de Europa. Si 2024 nos trae de nuevo a Estados Unidos primero, será más que nunca Europa por su cuenta. Cuando quedó claro que Trump sería el candidato republicano en 2024, el presidente francés Emmanuel Macron defendió que Europa debería ser más asertiva en la escena mundial y no depender de Estados Unidos para su propia seguridad a largo plazo. ¿Seguirá igual la administración estadounidense? Nadie lo sabe. Y no podemos delegar nuestra seguridad colectiva y nuestra estabilidad a la elección de los votantes estadounidenses en los próximos años. Cuando los miembros de la OTAN se reunieron en Washington en julio, hicieron intentos para que la alianza fuera a prueba de Trump, acordando apoyar a Ucrania en un camino irreversible hacia la adhesión a la OTAN, junto con una promesa a largo plazo de financiación a Kiev por parte de los aliados de la OTAN. Incluso, en cabeza de su nuevo secretario general, Mark Rutte, el pragmático primer ministro de los Países Bajos, a quien algunos se han referido como el sucesor de Trump, el temor es que si Trump gana nuevamente en la Casa Blanca, pueda socavar finalmente la alianza. Y en España ya son 213 los fallecidos a causa de las inundaciones provocadas por las fuertes lluvias, mientras se busca a los desaparecidos. Entre tanto, la Agencia Española de Meteorología ha vuelto a declarar avisos naranjas por tormentas muy fuertes este domingo en zonas ya afectadas por la Dana, en la Comunidad Valenciana y en otras zonas del Mediterráneo. Hasta el municipio de Chiva se desplazó nuestra enviada especial, Elise Gassengel, para hablarnos de la situación en esta población cercana a Valencia. Nos encontramos aquí en Chiva, una pequeña población a unos 30 kilómetros al oeste de Valencia, una ciudad que está totalmente destruida. Vemos tanto calles que están pues abiertas ya, que están intentando arreglar, y también hay casas enteras que cayeron por este barranco que cruza este centro de la ciudad. Antes hemos visto a uno de los vecinos de esta zona que quería entrar a su casa pese al riesgo de derrumbe y pese a que los vecinos intentaron impedirle entrar a su casa, pero el hombre quería recuperar algunas de sus pertenencias. Todavía hay varios desaparecidos aquí en esta población, y vimos de hecho esta tarde a la brigada de la UME, de la Unidad Militar de Emergencia, y de la Guardia Civil pasando por este barranco con palos, con perros, para intentar encontrar cadáveres, porque todavía hay mucha gente que falta aquí en este pueblo, pero también hemos visto mucha solidaridad aquí. Desde muy pronto esta mañana hemos visto decenas y decenas de voluntarios acudir a este pueblo. Venían de las ciudades alrededores para prestar ayuda, traer comida, traer agua, también con palas, con cubos, con escobas, para limpiar todo el barro que ha llenado esta ciudad y dar algo de alivio a los habitantes de Chiva, que lo han perdido todo. Bueno, la campaña para la vacunación contra la polio se ha reanudado este sábado en Gaza, una acción que se retrasó por los continuos ataques israelíes y que mantienen el norte del enclave bajo asedio. Al mismo tiempo, hoy la Organización Mundial de la Salud denunció un bombardeo por parte de Israel a uno de los centros de vacunación. También UNICEF denuncia que más de 50 niños han muerto en las últimas 48 horas en Jabalia a consecuencia de ataques de Israel, entre otros también a puntos de vacunación.
Entre la artillería, las bombas y una legislación adversa, las vacunas de la polio llegan a los centros médicos que quedan en pie. La UNRWA, cuyas operaciones tienen los días contados por la nueva ley aprobada en el Parlamento de Israel, reanudó las operaciones de vacunación a los menores de 10 años. La ofensiva israelí al norte del enclave hacía imposible la llegada de más dosis. Me quedé aquí, en el norte de Gaza, junto con todos mis hijos, y vine para vacunar a mis hijos contra la polio. Tenían que haberla recibido hace un mes, pero debido a la ofensiva y al asedio se retrasó. Esperamos que proteja a los niños contra la polio. Unas vacunas que libran a la infancia de la polio, pero que poco sirven mientras las bombas sigan cayendo y amenazando sus vidas. Hemos recibido un informe extremadamente preocupante de que el centro de atención primaria Sheikh Radwan en el norte de Gaza fue atacado hoy mientras los padres llevaban a sus hijos a vacunarse contra la polio, en un área donde se acordó una pausa humanitaria para permitir que la vacunación continúe. 6 personas, entre ellas 4 niños, resultaron heridas. Mientras el frente gazatí sigue al rojo vivo, a pocos kilómetros en Egipto, la sala de negociaciones mantiene las puertas abiertas. Según la prensa local, citando fuentes egipcias, Al-Fatah y Hamas negocian la gobernabilidad del enclave cuando finalice la guerra. Pero Israel solamente acepta la destrucción total del grupo armado palestino, dando pocas esperanzas a un acuerdo sobre el posconflicto en el enclave e insistiendo en bombardear ahí donde más duele. Y nos vamos hasta Bolivia, en donde la Cancillería ha denunciado que más de 200 soldados permanecen retenidos desde el viernes en el departamento de Cochabamba. Esto después de que seguidores del expresidente Evo Morales asaltaran 3 cuarteles militares y decidieran continuar los bloqueos de carreteras que llevan ya 20 días. Esto se da en el marco de las protestas contra el gobierno de Luis Arce. Según Cancillería, se habrían hecho con armamento y munición de los cuarteles. En la víspera, 3 unidades militares han sido asaltadas por grupos irregulares en la zona del Chápare, en el departamento de Cochabamba, tomando como rehenes a más de 200 efectivos militares de estas unidades y apropiándose de armamento de guerra y municiones que se encontraban al interior de los recintos castrenses y que son para uso exclusivo de la institución armada, lo cual, al margen de ser un grave delito, se constituye en una amenaza y un riesgo para toda la población boliviana de imprevisibles consecuencias. Y en Buenos Aires se celebra este sábado la Marcha del Orgullo, en la que miles de personas han salido a las calles con un fuerte mensaje político contra el gobierno del presidente Javier Milei. Le recriminan los recortes al Estado y los discursos de odio. Nos lo cuenta Natalio Cosoy desde la capital argentina. El presidente argentino Javier Milei tiene un pasado de cosplayer y tal vez lo único que tenga en común con quienes participan de este evento sea el gusto por disfrazarse. Esta es la edición número 33 de la Marcha del Orgullo en Buenos Aires, una edición que tiene lugar en un contexto particular. Es la primera durante el gobierno de Javier Milei, un gobierno liberal en lo económico pero conservador en lo social y refractario a la demanda por los derechos de los colectivos LGBTIQ. De hecho, el gobierno considera que esas demandas tienen que ver con una agenda o una ideología de género que dice buscar combatir. Por eso, una de las consignas de la marcha de este año es: no hay libertad sin derechos ni políticas públicas, además de una que se repite ya hace algunos años, que es ley integral trans y ley antidiscriminación ya. Unas garantías que tal vez sean difíciles de conseguir en el contexto del actual gobierno. Así, esta edición de la Marcha del Orgullo es a la vez una celebración de la diversidad sexual y una toma de posición respecto al gobierno de Javier Milei. Y antes de finalizar, les queremos recordar que este 5 de noviembre tendremos la transmisión especial de la noche electoral a partir de las 19 horas de Bogotá, Quito y Lima. Vamos a tener la actualización en vivo de los resultados, el cubrimiento de puntos claves del país con nuestros enviados especiales y el análisis de la elección desde nuestro estudio en Washington con Marta Moya, que ha sido enviada allí para la ocasión, también desde nuestra mesa de trabajo en Bogotá, con Rosa Pérez Masdeu y con quien les habla, Rodrigo Sedano. Así que les esperamos este martes para las elecciones de Estados Unidos, que se antojan definitivas y muy importantes para lo que pase en el futuro del país y también en materia internacional. Nosotros por el momento nos despedimos, pero enseguida volvemos con mucha más información.